Muy buenos días, queridas compañeras, queridos compañeros, querido secretario general y miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Regional. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. A todos y cada uno de vosotros. Querida Eva, querida Lola, queridos compañeros de la Ejecutiva Federal que nos acompañáis hoy, muchísimas gracias por invitarme a clausurar esta reunión que abre un tiempo nuevo, que abre un futuro, que a partir de mañana va a requerir grandes dosis de esfuerzo. Podéis pensar que lo más difícil es un congreso. No. Lo más difícil es lo que viene después de un congreso. Y ahí es donde, si me permitís, os voy a pedir 4 cosas muy sencillas de enunciar, mucho más difíciles de llevar a la práctica. Esas 4 cosas son, en primer lugar, ambición. Los socialistas tenemos que distinguirnos por nuestra completa negativa a resignarnos en ninguna situación que no nos parezca que es la situación justa, aquella que supone un avance hacia una sociedad mejor. Y es verdad que hay quien dice eso de que la política es el arte de lo posible. Bueno, yo siempre he pensado algo muy distinto. La política es la capacidad de convertir en posible aquello en lo que creemos, aquello que creemos que es necesario. Y ahí tenemos que estar los socialistas. Allí donde ponemos nuestros sueños, tenemos que poner nuestra voluntad y nuestro empeño. Y eso quiere decir que en España y también en Cantabria los socialistas aspiramos a gobernar, aspiramos a llevar las riendas de nuestra sociedad y a llevarlas en una dirección muy diferente a la que la derecha durante los últimos años ha conducido a nuestro país. Esa derecha que ha quedado retratada estos días con la inaudita declaración como testigo relevante, de acuerdo con lo que reza el acto por el que se le convocó, del presidente del Gobierno, el señor Rajoy. Esa imagen que no se corresponde con la de un país en plena transformación, con la de un país lleno de jóvenes y de mayores dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para mejorar las condiciones de vida de todos. No nos merecemos que nuestro presidente sea el señor Rajoy y trabajaremos en toda España para ganar las próximas elecciones generales y para cambiar el panorama en el que nos han situado con muchas cifras macroeconómicas de incremento del Producto Interior Bruto, incluso de incremento del empleo, que no se corresponden con el aumento de la desigualdad, con el aumento de la precariedad, con el aumento de la pobreza, con la corrupción que cada día aparece como un problema que más preocupa a los españoles, porque la mayoría de los españoles saben que la corrupción significa dinero público que ha salido de sus bolsillos y que ha ido a parar a los bolsillos de unos pocos. Y por eso tenemos que trabajar con una enorme ambición. Pero esa ambición, si me permitís, no nos conducirá al éxito que queremos si los ciudadanos no nos ven cargados de coherencia, cargados de ejemplaridad. De coherencia, en primer lugar, hacia lo que acabamos de aprobar en nuestro 39 Congreso Federal, donde hemos reivindicado para el socialismo español un nuevo tiempo de valores de la izquierda, de los valores de siempre, la igualdad, la libertad, la solidaridad, pero esos valores en el siglo XXI, esos valores enfrentados a los grandes desafíos globales, a los cambios tecnológicos, a los desafíos ambientales, a los grandes movimientos de la migración a escala internacional, a la robotización, a la economía digital. Todos esos retos requieren de un partido socialista en España que sea capaz de liderar una transición de la economía, una transición ecológica de la economía, porque tenemos que ser capaces de producir contaminando menos
y con ello reduciendo el riesgo para la salud. Hoy ya muchos ciudadanos saben que la contaminación afecta a la salud, que mueren en España muchísimas más personas por la mala calidad del aire que por los accidentes de tráfico. Y cada vez los ciudadanos son más conscientes de que eso del cambio climático no era una invención de los ecologistas, era algo que la comunidad científica venía alertando y que la socialdemocracia no supo identificar como un problema social, como un problema ético, como un problema político. Por lo tanto, tenemos que estar liderando una transformación de nuestra economía, una transición ecológica de nuestra economía que nos llegue a tener las mejores respuestas ante la necesidad de producir alimentos, de garantizar agua potable, de garantizar energía limpia y accesible para todos, de reducir los riesgos de las catástrofes naturales. Y aquí tenéis, en Cantabria, sin ninguna duda, esa combinación que también existe en otras partes de España entre las áreas urbanas y el medio rural. Y yo quiero pedir a esta Ejecutiva que busque, que trabaje incesantemente por el equilibrio entre un medio rural donde haya oportunidades de empleo y de bienestar y donde haya una utilización sostenible de los recursos naturales para que pueda convivir con el desarrollo de las áreas rurales que no pueden seguir congestionándose y viviendo a espaldas de lo que es el medio rural. Hemos planteado toda una serie de iniciativas a escala federal para garantizar la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, para garantizar que el medio rural esté habitado y no solo por personas cada vez más mayores, sino para que se ofrezca posibilidad también a los jóvenes. Tenemos que ser, como país, un país a la altura de nuestras capacidades. Y eso, en la medida que lo hemos plasmado en un documento programático en nuestro 39 Congreso, se nos tiene que ver actuando de acuerdo con ese compromiso, con el compromiso de la transformación de nuestra economía para que se base los puestos de trabajo en la innovación, en el conocimiento, en el avance hacia ese escenario mucho más compatible con los equilibrios naturales que garantizan la vida en el planeta. Coherencia, coherencia y ejemplaridad, porque los ciudadanos tienen que ser capaces de vernos como referentes de integridad, referentes de transparencia, referentes de honradez, referentes para guiar en una sociedad cada vez más compleja, que requiere de mayor esfuerzo para entender lo que sucede a nuestro alrededor y, por lo tanto, de un esfuerzo permanente de formación, de información, de transparencia, de participación de la ciudadanía. Y además de ambición y de coherencia, tengo que insistir en que eso significa grandes dosis de responsabilidad, de rendición de cuentas, de todos aquellos que estáis en puestos orgánicos, en puestos institucionales. Tenemos que aumentar las ocasiones en las cuales explicamos a nuestros militantes, a nuestros ciudadanos, qué hacemos, por qué lo hacemos y dónde queremos llegar. Y yo creo que aquí es fundamental, en una comunidad como Cantabria, donde gobernamos con un partido diferente del nuestro, ser capaces de poner en valor todo aquello que el Gobierno, donde Eva es vicepresidenta, ha hecho bien y muy bien, en sanidad, en educación, en servicios sociales. Los ciudadanos tienen que saberlo. Que los socialistas queramos ser la fuerza principal de la izquierda en nuestro país no significa que de la noche a la mañana vayamos a poder gobernar solos, en ninguna parte, pero significa que allí donde tenemos alianzas tenemos que ser capaces de rendir cuentas sobre el sentido de las alianzas. Y ahora, desde el 39 Congreso, también estamos obligados a que cuando haya un acuerdo de gobierno, ese acuerdo de gobierno se consulte a la militancia, porque los militantes tienen que sentirse partícipes de las alianzas que establezcamos los socialistas.
en cada ámbito, en cada momento, con los detalles que se establezcan cuando llegue el momento de tener un reglamento. Pero hay que incorporar a nuestra militancia en un mejor conocimiento, en una mejor capacidad de discernir lo que hacemos, lo que no hacemos y por qué lo hacemos. Y una última cuestión que debería de estar al principio, porque el orden de lo que he dicho no tiene que ver con la prioridad. Y esa última cuestión es lealtad. Lealtad. Lealtad, ante todo, a nuestros militantes. A los militantes que en España han votado mayoritariamente el proyecto de Pedro Sánchez y que quieren que ese proyecto se plasme en todos los territorios de una forma visible, que signifique un impulso, un empuje hacia esa España diferente por la que trabajamos. Lealtad entre todos vosotros. Lealtad, por supuesto, y en primer lugar, a un secretario general elegido por la militancia. Ese valor de la democracia directa tenemos que ser capaces de gestionarlo bien, de aceptarlo, de incorporarlo y de no cuestionar el hecho de que en algún momento, como ha sucedido aquí, quien tiene la responsabilidad orgánica no tiene una responsabilidad en el Gobierno. Tenemos que ser capaces de diferenciar lo que son los cometidos que se tienen desde las instituciones de los cometidos que se pueden tener en el partido y, además de reconocerlo, trabajar juntos por el conjunto de la militancia. Así que, queridos compañeros y queridas compañeras, mucha ambición, mucha coherencia, mucha responsabilidad y muchísima lealtad para que unidos hagamos frente a los retos que empiezan a partir de mañana mismo. Y ahora dejarme terminar de una manera un poco más desenfadada, aunque sea una cosa muy seria, diciendo que yo estoy muy contenta de estar en Santander porque yo soy bastante plurinacional, bastante plurinacional. Mirad, yo nací en Madrid, hija de andaluces. Me crié en Italia, todo un privilegio porque en ese momento Italia estaba a mucha distancia de España. Ahora es un poco distinto, pero cuando yo era joven, menuda diferencia había. Y luego fui a vivir a Sevilla y viví en Sevilla 10 años y allí empecé a tener responsabilidades políticas en la Junta de Andalucía. 10 años en Sevilla. Y luego Madrid. Y luego, mira por dónde, llevo 30 años compartiendo mi vida con un catalán en una relación que empezó aquí en Santander. También Cantabria está en mi corazón. Y a mí me gustaría entender por qué algún compañero o alguna compañera se siente incómodo cuando en el 39 Congreso se adopta la expresión plurinacionalidad. Yo quisiera preguntar en voz alta a esos compañeros o compañeras qué parte no entendieron del artículo que en el año 2010 firmó Felipe González con Carmen Chacón, donde decía, ni más ni menos, que la fuerza de España era la de ser una nación de naciones, en plural, naciones. Una nación de naciones, que yo sepa, significa plurinacionalidad. ¿Qué parte no hemos entendido? Porque el año 2010 y después tampoco, nunca oí una sola palabra contra nuestro compañero, secretario general y presidente Felipe González, a quien tanto debemos en el Partido Socialista y a quien tanto debe toda la sociedad española. Así que no nos perdamos en discusiones semánticas. A veces las palabras tienen trampas, pero quienes aprovechan en las trampas son siempre los que no quieren que los socialistas avancemos, los que no quieren que los socialistas volvamos a tener esa conexión con la ciudadanía que perdimos hace algunos años y que la perdimos igual que se perdió en otros países de la Unión Europea, donde la socialdemocracia retrocedió porque los ciudadanos no veían a los partidos socialistas lo suficientemente coherentes con
esa visión de una sociedad más igualitaria y más justa, porque nuestras políticas sociales, nuestra defensa de los derechos y de las libertades seguía muy presente, pero en la política económica se nos confundía con las políticas económicas de la derecha. Y ese es uno de los ejes principales del proyecto por el que debemos ser ambiciosos, por el que debemos de ser coherentes. Hay otra política económica. Mirar nuestro vecino, Portugal, mirar lo que está haciendo Antonio Costa, cada vez con más respaldo de sus ciudadanos y con el reconocimiento de las instituciones europeas. Compañeros y compañeras, no es imposible, está al alcance de nosotros, pero todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que eso que parece imposible se convierta en una realidad. Así que mucha suerte, mucho ánimo y a trabajar, compañeros.